Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí estoy de nuevo trayendo de vuelta un fanfic del antiguo Shiki Fujin, espero que lo disfruten. Este fanfic está titulado como Kusari no Naruto. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Digitice 27. ¿Quién es el autor de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 1. Primer enlace. Se decía que el Kyuubi no Kitsune, el zorro de 9 colas, era el más poderoso de los Biju. Un desastre natural viviente. Durante siglos, antes de tiempos inmemoriales, cuando los nombres actuales de los países apenas eran un pensamiento, se lo había anunciado como una señal de destrucción inminente. Se lo conocía como una masa de odio y maldad, cuya mera presencia intimidaba a los mortales mientras abría camino por todo el continente. Sin embargo, ese mismo zorro, a pesar de todo su poder, se encontraba impotente dentro de Uzumaki Naruto, un joven niño rubio de la aldea Shinobi de Konohagakure. Hace 7 años, fue liberado de su contenedor anterior en circunstancias desconocidas, solo para ser sellado casi de inmediato en un recién nacido. Sin embargo, no hasta que dejó una franja de destrucción en la aldea que permanecería en su memoria colectiva durante generaciones. En ese momento, el todopoderoso Biju yacía en los húmedos y oscuros confines del sello de 8 trigramas que era su prisión. Grandes barras de metal abarcaban su visión y conducían a la habitación más iluminada que había más allá, donde estaba seguro de que un día su contenedor estaría frente a él como lo habían estado los otros. Si era como los dos últimos, también sería la última vez que se encontrarían. Le dirían que permaneciera callado y dócil como una mascota domesticada. Eso, o su nuevo contenedor exigiría su poder y lo mantendría en el peor tipo de servidumbre, igual que ese hombre. Por supuesto, al Kyuubi no le importaban demasiado los caprichos ociosos de los mortales de corta vida, ellos morirían mientras él permanecía, como siempre había sido y siempre sería. Sin embargo, para una criatura tan longeva, ser encarcelado incluso por una fracción de ese tiempo no solo era insultante, sino exasperante. No solo eso, sino que para colmo de males, era humano hacerlo. Las débiles y endebles criaturas que su progenitor tenía en tan alta estima. Un gruñido bajo escapó brevemente de los labios de la bestia, resonando en el espacio vacío del sello detrás de él que, hasta donde podía ver, era infinito. Sin embargo, por una vez, en sus 7 años de prisión recién instaurada, el eco del ruido no fue recibido por un silencio absoluto, sino por una respuesta. ¿Sigues tan gruñón como siempre, zorro vaca? De inmediato, un gran ojo inyectado en sangre se abrió de golpe en dirección a la voz tan familiar. En efecto, con su intenso cabello rojo cayéndole por la espalda, se encontraba su antiguo contenedor, tentadoramente fuera de su alcance detrás de los barrotes del sello. Kusina. Fue más un gruñido que un intento de hablar, pero logró transmitir el mensaje de la enorme bestia. Te ves mucho más pequeño de lo que recordaba, entiendo que Mina-kun hizo un buen trabajo con el sellado. Ese mismo ojo entrecerrado se entrecerró peligrosamente cuando el Kyuubi resopló una vez, haciendo que el cabello de Kusina revoloteara por la exhalación caliente. Pareces mucho menos muerta de lo que te recuerdo. Esperaba que te quedaras así una vez que te empalaste en mi garra. Como para enfatizar sus palabras, levantó una enorme mano, haciendo sonar sus brillantes garras blancas justo detrás de los barrotes. Kusina permaneció imperturbable, con una sonrisa relajada en el rostro mientras se apoyaba casi con indiferencia contra los barrotes. No se puede mantener a un Uzumaki abajo con algo tan insignificante como la muerte. Voy a proteger a Misochi tanto como pueda, Tebane. Ante esa exclamación, el Kyuubi pareció desplegarse, y de repente, una masa peluda apareció de entre las sombras que antes la ocultaban.
Se levantó hasta alcanzar su altura actual, que era irritantemente inferior a la de antes, y miró a Kusina, mostrando toda su presencia. Desafortunadamente, se vio muy diluida por el sello destruido, por lo que Kusina aún pudo sonreírle, sin intimidarse por la catástrofe andante. Y por proteger. La bestia giró la cabeza para poder ver a la mujer con un solo ojo enorme. A pesar de su tamaño reducido, el ojo del Kyuubi era todavía más alto que ella, y Kusina pudo verse reflejada en su esclerótica mientras la enorme pupila hendida se estrechaba. Me aseguraré de que nunca puedas lastimar a Misochi, Tebane. La mujer miró hacia el suelo por un momento, frunciendo el ceño. Ya ha sido lastimado lo suficiente. Sin embargo, lejos de la reacción que esperaba, el Kyuubi simplemente se levantó de nuevo, emitiendo un ladrido que muy bien podría haber sido una risa atronadora a través del sello. Sería muy bienvenido a probar Uzumaki, pero como puedes ver, este no es tu sello. Para enfatizar sus resonantes palabras, las torpes criaturas golpearon con sus dos patas delanteras el suelo sombrío dentro de la jaula, lo que hizo que todo el sello retumbara. Aquí, soy muy libre, ninguna de tus cadenas me sujeta. Entra en estas sombras y haré que tu fin sea largo y doloroso, por el encarcelamiento al que me sometiste. Dejando pasar brevemente una ligera mirada de preocupación por sus rasgos, Kusina rápidamente encontró su resolución y el acero rápidamente entró en sus ojos violetas. Ahora solo tienes la mitad de tu poder, Tebane. Mis cadenas fueron lo suficientemente buenas para sujetarte antes, y lo serán de nuevo. Me aseguraré de que nunca puedas lastimar a Naruto. Mientras hablaba, Kusina comenzó a hacer largos movimientos de barrido con sus manos, dibujando grandes caracteres negros en el aire que lentamente serpenteaban hacia arriba y alrededor de su brazo, hasta su estómago. Allí, crearon un facsímil del sello escrito en el estómago de su hijo que, al completarse, hizo que la pequeña etiqueta de papel que unía los barrotes de la jaula revoloteara inútilmente hasta el suelo, revelando un candado en forma de espiral. Te arrepentirás de esta decisión, humano. Kusina le devolvió la sonrisa desafiante mientras giraba el sello en espiral sobre su estómago, una acción reflejada por la cerradura real. Vamos, bola de pelusa, Tebane. Normalmente, cuando el habitante promedio de Konohagakure no Sato pensaba en Uzumaki Naruto, y, en el mejor de los casos, era un pensamiento fugaz, no se le venían a la mente las cosas más agradables. Sin embargo, muchos estarían de acuerdo en que era un niño rubio, hiperactivo, siempre sonriente, molesto, con una boca demasiado grande y una voz molesta, por no decir exuberante. Por eso es posible que no reconocieran al niño triste, encorvado en un columpio en uno de los parques de Konoha, empujándose suavemente hacia adelante y hacia atrás con movimientos lentos de sus pies. Por supuesto, el cabello puntiagudo de color amarillo girasol y las 6 marcas como bigotes en sus mejillas lo delataban, pero las lágrimas que se filtraban lentamente por sus mejillas eran un añadido relativamente invisible. Había sido a una edad temprana cuando Naruto se dio cuenta por primera vez de que, por alguna razón, no era muy querido por la aldea en general. Años de ser ignorado descaradamente por los adultos, niños jugando con él un día solo para huir de él al siguiente, o peor aún, insultarlo y molestarlo, le habían enseñado eso bastante bien. Sin embargo, bajo la guía del amable anciano que recientemente había llegado a conocer como el Hokage, perseveró, haciendo todo lo posible para que la gente lo aceptara, o simplemente lo reconociera. Por supuesto, era un niño, y la paciencia de un niño tenía un límite antes de que se agotara, por lo que de vez en cuando se desataba con alguna broma. Durante un tiempo, pareció que le conseguían cierto reconocimiento, aunque fuera en forma de infamia, pero pronto la gente volvió a ignorar sus diversos arrebatos. Estaba llegando al punto en que Naruto estaba empezando a creer que tendría que hacer algo más grande o más extravagante para que la gente dejara de ignorarlo. Un suspiro silencioso escapó de sus labios mientras se levantaba del suelo, sin apartar la vista del suelo en ningún momento. No había sido un buen día. Esa mañana había preparado el desayuno como de costumbre, pero la leche estaba horriblemente caducada. Era extraño porque había comprado esa misma leche el día anterior. De todos modos, le había causado un malestar increíble. Había decidido compensarlo yendo al parque para ver si había niños que quisieran jugar con él. No hubo suerte. El primer grupo de niños con el que se encontró se había ofrecido a jugar a los ninjas con él, dejándole esconderse primero. Había pasado casi una hora antes de que se diera cuenta de que ni siquiera lo estaban buscando.
Luego, cuando regresaba para ver qué había pasado, vio a unos matones unos años mayores que él metiéndose con una jovencita de ojos lechosos y extraños. Se había enfrentado a ellos solo para que le dieran una paliza. Cuando logró levantarse, la chica ya ni siquiera estaba allí. Probablemente se había escapado como todos los demás. Finalmente, como para rematar el peor día que recordaba, había ido a una tienda a comprar ropa de repuesto para las que los matones habían destrozado y destrozado solo para que los echaran de la tienda. Tal vez no tanto físicamente, pero el tendero se había asegurado de que supiera lo bienvenido que era. Otro suspiro escapó de sus labios al mismo tiempo que un escalofrío le recorría el cuerpo. El sol empezaba a ponerse y empezaba a hacer frío, sus ropas desgarradas no le ofrecían precisamente mucha protección. Aún así decidió quedarse sentado allí un rato más, al menos hasta que las malditas lágrimas dejaran de caer por sus mejillas. El Kyuubi sonrió amenazadoramente mientras sus colas alejaban otra andanada de cadenas de la sorprendentemente rápida ex Kunoichi. Sin embargo, aunque nunca cambiaría su imponente tamaño y presencia intimidante, había algo que decir sobre tener un cuerpo más pequeño, lo hacía más ligero de pies. Utilizó eso cuando de repente saltó al aire, sorprendiendo a la Kunoichi que estaba un poco más acostumbrada a ver al Kyuubi inmóvil, atado a la roca dentro de su propio sello. Giró en el aire, sus colas girando alrededor de su cuerpo como una especie de sierra circular peluda antes de estrellarse contra el suelo justo sobre donde estaba Kusina. Por un momento, su cuerpo, que giraba rápidamente, chocó contra la cúpula de cadenas que Kusina había levantado apresuradamente, pero mientras que el Kyuubi estaba a solo la mitad de su poder en ese momento, Kusina era un mero fragmento de su antiguo yo y su abrumador volumen y chakra ganaron. Sin embargo, le había dado a Kusina suficiente tiempo para esquivar el camino, por lo que en su lugar se estrelló contra el suelo aparentemente indestructible. De repente, hubo cientos de bocanadas de humo a su alrededor cuando una plétora de Kusina apareció alrededor de su cuerpo, todas ellas enviando docenas de brillantes cadenas doradas hacia él. Eres un humano débil. Si bien las cadenas eran numerosas, se debilitaron por la división del chakra del original y el Kyuubi pudo levantarse de donde lo tenían atado sin mucha dificultad. Atacó con sus colas y provocó que una gran cantidad de nubes de humo estallaran a su alrededor con la destrucción de cada clon de sombra. Ya no puedes contenerme. La bestia retorcida logró levantar la cabeza en alto mientras pequeñas bolas de energía blanca y negra comenzaron a fusionarse sobre su hocico, formando una esfera de energía púrpura hirviente, que rápidamente procedió a encogerse al tamaño del puño humano promedio. Al ver lo que estaba sucediendo, los clones restantes de Kusina intentaron escapar desesperadamente, algunos de ellos levantaron fuertes barreras con sus cadenas. Sin embargo, todo fue en vano, ya que el Biju se tragó la masa masivamente condensada de chakra inestable. Un momento después, abrió la boca y liberó una enorme explosión de energía en una corriente casi constante que atravesó el aire con un sonido ensordecedor. El sello se sacudió por los temblores cuando el Kyuubi giró la cabeza y destruyó indiscriminadamente a todos los clones de sombras que se encontraban en las cercanías, destrozando sin esfuerzo sus endebles barreras. Cuando la brillante luz blanca finalmente se apagó, el zorro sonrió sádicamente mientras buscaba a la original, incluso comprobó bajo sus enormes patas para ver si la había pisado por accidente. Lentamente, sus colas se balancearon detrás de él, moviéndose de vez en cuando y enviando grandes vendavales en direcciones aleatorias, con la esperanza de sacar al pequeño insecto de su escondite. Sus dientes al descubierto, del tamaño de 2 hombres, brillaban con saliva al pensar en la tortura a la que sometería a su antiguo contenedor. Cerca de la entrada de la jaula, Kusina se levantó de repente de donde se había estado escondiendo y corrió hacia las enormes puertas tan rápido como pudo. Había cometido un gran error al entrar en el sello. Había subestimado enormemente al Kyuubi y ahora no solo ella, sino también Naruto podrían pagar por ello. Un brazo colgaba flácidamente a su costado, quemado y chamuscado, y su cabello, generalmente una cascada cuidadosamente peinada, era un desastre deshilachado. Una sonrisa se posó en sus labios cuando su pie cruzó el umbral del sello solo para torcerse de inmediato en una mirada de puro horror y conmoción. Tú pierdes humana. Temblorosa, bajó la mirada y vio la larga garra blanca que emergía de su abdomen, una escena demasiado familiar. Luchó contra el dolor y disparó 2 cadenas desde su palma que desaparecieron en los pasillos del sello fuera de la puerta.
El Kyuubi gruñó molesto por eso, sin entender muy bien lo que había hecho, especialmente cuando las cadenas se desconectaron de sus manos y se perdieron en la oscuridad de los pasillos. Cuando arrastró a la mujer derrotada de regreso a la oscuridad y el silencio del sello, las enormes rejas se cerraron detrás de ella debido a la destrucción de la llave temporal en su estómago. Tenía una sonrisa cansada, pero victoriosa en su rostro. Yo aún no he perdido. La sangre goteaba por la comisura de su boca mientras el Kyuubi la levantaba, todavía atravesada por la sección media, por lo que estaban algo así como cara a cara. Has perdido, simplemente no lo sabes todavía. Naruto te vencerá y se convertirá en el salvador que Mina-chan quería que fuera. Por un momento hubo silencio mientras los dos simplemente se miraban el uno al otro en la oscuridad del sello. Kushina miraba hacia arriba desafiante a pesar de la grave herida. Importa poco, el chico vendrá a reclamar mi chakra solo para perderse en él. Por ahora, te dejo a ti para que me entretengas. Ante eso, Kushina sonrió con una sonrisa sangrienta mientras toda su forma comenzaba a desvanecerse. El chakra que Minato había implantado en el sello se estaba agotando. Llegaste demasiado tarde, bola de pelo, mi tiempo aquí se acabó y he hecho todo lo posible para asegurarme de que Naruto tenga todas las armas que necesita para derrotarte. Por un momento, el Kyuubi frunció el ceño al ver que su venganza se desvanecía frente a él antes de que una mirada mucho más maliciosa se apoderara de sus rasgos. Lentamente, casi burlonamente, llegó una de sus largas y ondulantes colas sobre su hombro, presionándola contra el pecho de Kushina. La mujer solo pudo mirar con horror cómo su forma semitranslúcida de repente ganó sustancia nuevamente cuando fue infundida con una cantidad masiva de chakra del zorro. Nunca te di permiso para morir como humano. De repente, Kushina gritó cuando el chakra comenzó a arder en su interior. Como si el Kyuubi la estuviera llenando de magma hirviente, cada terminación nerviosa de su cuerpo construido con chakra gritó de dolor. Hay demasiadas cosas que nos quedan por hacer. Naruto gimió mientras caminaba por la calle. El sol se había puesto hacía un rato y finalmente sus lágrimas se habían secado, lo que lo obligó a bajarse lentamente del columpio y comenzar a caminar de regreso a su pequeño apartamento. Mientras caminaba, se agarró el estómago, preguntándose qué le había hecho esa leche, ya que sentía que había una pequeña batalla en sus entrañas. Lo ignoró con un gesto, secándose la frente del sudor que había comenzado a acumularse allí antes de gemir nuevamente. Siguió adelante con pensamientos de que al menos había una cama cálida esperándolo en casa, y en unos días el Hokage había prometido llevarlo a un puesto de ramen que el hombre dijo que le gustaría. La idea de comer ramen caliente le llenó la nariz y la boca y lo hizo caminar unas cuantas calles más antes de que finalmente se cansara y se desplomara sobre una pared cercana, con la vista nublada. Sintió que la bilis le subía por la garganta y se obligó a tragarla, pero solo consiguió que se pusiera de un tono más pálido y blanco mientras sus ojos empezaban a vagar. Finalmente, con un pequeño gemido, cayó de costado y su mundo se oscureció. Lo último que sintió fue un ardor cálido en el estómago que se extendió lentamente por su cuerpo desde las plantas de los pies hasta las puntas de los dedos. Curiosamente, solo pareció que había pasado un momento cuando sus ojos se abrieron de nuevo y, aturdido, se puso de pie. Se preguntó distraídamente cuando había empezado a llover, ya que definitivamente estaba tumbado en una especie de charco. Con los ojos llorosos, se dio cuenta rápidamente de que ya no estaba en la calle. De hecho, parecía estar en un largo pasillo que se extendía en la oscuridad en ambas direcciones. La confusión todavía lo atormentaba, así que se levantó y comenzó a caminar en la dirección de la que sentía que venía el viento. Había explorado las alcantarillas de Konoha una vez cuando era un niño curioso y ese era el método que había usado para encontrar la salida. Siguió caminando durante otros 5 minutos, sin encontrar ni siquiera una curva en el pasillo. Su miedo comenzó a mostrarse en el ligero temblor de su labio, preguntándose dónde estaba y si alguna vez podría salir. Sus preocupaciones se dejaron de lado cuando finalmente emergió en una habitación grande y cavernosa cuyo techo se extendía hasta la oscuridad. Una pared estaba completamente dominada por una enorme puerta de metal. Hola. Llamó. Era mucho más tímido de lo que le hubiera gustado, pero en esa habitación vacía y opresiva, con lo que sospechosamente parecían barrotes de prisión, no pudo evitar sentirse nervioso. Incluso ahora sentía ráfagas de aire cálido que pasaban a su lado, alborotando su ropa hecha jirones, pero tenía la idea de que aventurarse más allá de los gruesos barrotes sería una terrible idea. Hola.
Intentó de nuevo, más fuerte esta vez, solo para escuchar su propia voz resonando a través de la oscuridad más allá de la jaula, sin respuesta durante unos buenos segundos. Naruto. De repente, de la oscuridad que parecía una pared tangible justo detrás de los barrotes, surgió una sola mano femenina, agarrando el frío metal. Rápidamente fue seguida por el resto de ella cuando una mujer alta y pelirroja emergió de los barrotes, sus ojos violetas se llenaron de lágrimas mientras miraba al joven que no estaba seguro de qué hacer con todo esto. ¿Eres tú, Misochi? Naruto dio un paso atrás inconscientemente, preguntándose en qué tipo de sueño desordenado había caído. Al ver su retroceso, la mujer frunció el ceño, dio otro paso solo para encontrarse con una especie de pared invisible. ¿Quién eres tú? La mujer extendió sus manos implorante por un momento, con una mirada de genuino anhelo en sus ojos mientras observaba la reacción del joven rubio hacia ella. ¿No me reconoces, Naruto? Soy tu madre. Naruto dio otro paso atrás, su boca se movía inútilmente como un pez mientras se le quedaba la respiración atrapada en la garganta. Finalmente, cuando una lágrima estaba a punto de escapar de su ojo, su rostro se indignó. No eres mi mamá, el anciano dijo que ella murió, una heroína de Konoha. Casi al instante, esa mirada cálida y anhelante en el rostro de la mujer se desvaneció como si no hubiera sido más que una máscara delgada, revelando una sonrisa cruel y dos ojos rojos entrecerrados. El cuerpo se dispersó en lo que parecía polvo antes de fluir de regreso al sello donde se revolcó en la oscuridad. En cambio, lo que emergió fueron esos mismos ojos viciosos, solo que agrandados 100 veces mientras Naruto sentía un peso casi tangible posarse sobre sus hombros. Bueno, no podría durar para siempre, retumbó una voz muy diferente. Naruto cayó hacia atrás, su respiración se aceleró mientras el demonio que estaba a solo unos metros de él continuaba perforando su pequeña forma con su mirada. ¡Qué lástima! Este es el niño que eligieron para ser mi contenedor. Al menos los demás podrían soportar mi presencia. Como si rompiera el trance que lo dominaba, Naruto sacudió la cabeza, logrando ponerse de pie temblorosamente, al menos para demostrarle a esa criatura, fuera lo que fuese, que podía. ¿Kukei? Naruto volvió a sacudir la cabeza, intentando quitarse de encima la sensación opresiva que le recorría el cuerpo como capas de nieve sofocante. ¿Qué eres? Su respuesta fue una enorme ráfaga de viento que probablemente era la criatura resoplando burlonamente. ¡Qué original! ¿Por qué no preguntas algo interesante, como dónde estás? Naruto, sorprendentemente, encontró una mueca en su rostro al ser descartado tan fácilmente. Ya había tenido suficiente de eso de los aldeanos como para obtenerlo de lo que fuera que era este demonio. Te hice una pregunta, Tebayo. Uno de los grandes ojos rojos que estaban detrás de la puerta se arqueó divertido ante eso, antes de que ambos bajaran la cabeza para poder observar mejor la figura ahora menos temblorosa de Naruto. Oh, algo de carácter aparece en el pequeño humano. Muy bien, yo soy el Kyuubi no Kitsune. Ante eso, Naruto parpadeó y su mente se quedó en blanco por unos momentos. ¿Esta era la criatura que devastó y casi destruyó Konoha el día de su nacimiento? ¿Pero el Yondaime? Otra gran ráfaga de aliento cálido lo interrumpió y casi lo derriba cuando la criatura volvió a resoplar. No podía hacer mucho para detener a una criatura como yo sin encerrarla en un humano, e incluso así solo podía hacerlo a medias. La mente de Naruto estaba trabajando horas extras. Sabía poco de artes ninja como el Furuinjutsu, las aprendería en un mes cuando se uniera a la academia. Sin embargo, una cosa se volvió absolutamente obvia para él cuando miró a la criatura. ¿Sellado en un humano? De repente, algo nuevo apareció de entre las sombras. Una gran y larga hilera de dientes en una parodia viciosa de una sonrisa. En concreto, tú. De repente, todo tenía sentido para Naruto. Su fecha de nacimiento coincidiendo con el ataque del Kyuubi, el odio de los aldeanos hacia él, los susurros apagados fuera del alcance del oído. ¿Pero por qué? ¿Por qué me odian si tú eres tú y yo soy yo? O bien el susurro que se había dirigido a sí mismo no había sido escuchado por el Biju o bien el zorro no se había dignado a responder. Era bastante obvio para él que él no era el Kyuubi, después de todo, estaba parado frente a la criatura en ese momento. Por un momento, Naruto miró hacia sus pies. Su rostro pasó por una oleada de emociones antes de finalmente asentarse en una de determinación. No me importa. Tras los barrotes, el Kyuubi simplemente observaba impasible, todavía sonriendo con esa horrible sonrisa.
No me importa si me odian porque si lo hacen, me esforzaré más y un día me reconocerán. Eso es lo que dijo el anciano. Hubo silencio mientras Naruto jadeaba, sintiéndose un poco ronco por su repentino ataque de gritos hacia el Kyuubi. Eres un niño tonto. Naruto miró hacia arriba con sorpresa cuando el Kyuubi finalmente rompió el silencio, su sonrisa nunca vaciló ni por un momento. Los humanos son criaturas débiles e idiotas, esclavos de sus emociones más bajas. Están llenos de odio y codicia y nunca romperán el ciclo interminable de sufrimiento y dolor que se infligen a sí mismos. Nunca te aceptarán, porque representas lo que temen, lo que odian. A pesar de la sonrisa, las palabras del Kyuubi fueron pronunciadas con fuerza, casi haciendo que Naruto diera un paso atrás de nuevo. Su propia debilidad. Naruto frunció el ceño ante la colosal masa de chakra, su estómago tembló mientras su opresiva presencia lo presionaba. ¿Por qué debería creer algo de lo que dices? Eres un demonio. Otra ráfaga de aire lo recibió, haciendo que su endeble ropa se balanceara con la brisa artificial. Un título humano patético para seres que están más allá de su comprensión. Importa poco lo que soy, solo que lo acepte. El poder es lo único que te llevará a alguna parte en tu breve y fugaz vida. Sin él, el reconocimiento que buscas estará siempre fuera de tu alcance. De repente, la amplia sonrisa tras los barrotes se hizo aún más grande cuando la enorme bestia adelantó su rostro hasta que casi estuvo presionando los barrotes. Puedo ofrecerte ese poder. En ese momento, Naruto pensó que el dicho pactar con el diablo nunca había parecido más apropiado. No necesito lo que tienes para ofrecer. Puedo volverme fuerte por mi cuenta, Tebayo. El zorro simplemente gruñó mientras apartaba la cara, la sonrisa desapareció entre las sombras y los ojos se cerraron lentamente. Cree lo que quieras, mortal, un día volverás por mi poder. Ese día, sigue luchando con tu patética vida. Verás que lo que digo es verdad. Con eso, los grandes ojos se cerraron y el interior de la jaula volvió a ser nada más que oscuridad y sombras. Solo la respiración lenta y constante y las ráfagas de aire cálido mostraban que el Kyuubi todavía estaba allí. Un recordatorio constante de la carga de la que Naruto ahora era consciente. Antes de que Naruto pudiera replicar, sintió que su mundo se oscurecía una vez más y su cuerpo se desvanecía. Cuando abrió los ojos de nuevo, vio que estaba en la esquina oscura de la calle en la que se había derrumbado. Con un gruñido, se arrastró hasta las rodillas antes de ponerse de pie temblorosamente. Por un momento se preguntó si todo eso era solo una extraña alucinación provocada por la mala leche, pero cuando un escalofrío le recorrió la columna, una parte intrínseca de él supo que había sido demasiado real. Había sentido cada uno de los cálidos alientos del Kyuubi y se estremeció ante el recordatorio de la abrumadora presencia de la bestia. Todavía aturdido por todo lo que había pasado, salió a la calle a trompicones, y justo se topó con el único borracho que regresaba a casa tambaleándose. El hombre, casi distraídamente, apartó a Naruto de un manotazo en su estupor con el extremo de la botella que sostenía sin fuerzas en una mano, y un poco del líquido se derramó sobre la camisa de Naruto. El joven rubio cayó al suelo hecho un ovillo, agarrándose la cabeza mientras el hombre se giraba para mirarlo, para disculparse o quejarse de que nunca lo descubriría. Mientras el hombre lo miraba, se burlaba y se giraba para irse. Naruto no estaba seguro de qué era en ese momento, tal vez era solo mucha frustración reprimida, tal vez las palabras del Kyuubi le habían tocado la fibra sensible, o podría haber sido la astilla del chakra de la bestia que se había filtrado en su cuerpo gracias a que Kushina debilitó el sello. De cualquier manera, de repente tuvo suficiente con todos los aldeanos ignorándolo como si su presencia no tuviera importancia. ¿Y qué si contenía algún monstruo? Seguía siendo Uzumaki Naruto Kami, maldita sea. Oye, mira por dónde vas, idiota, Tebayo. El borracho se quedó helado ante las palabras enfurecidas, inclinó la cabeza hacia un lado como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Lentamente, se volvió hacia el rubio que ya se había levantado. Estaba obviamente bastante borracho, ya que se tambaleaba sobre sus pies y sus ojos no se enfocaban bien. ¿Qué fue eso, Gaki? Su tono era peligroso, pero Naruto no podía encontrar en él la fuerza para preocuparse. Solo por una vez no quería soportarlo, quería que alguien lo reconociera. Dije que mires por dónde vas, teme. De repente, los ojos desenfocados del borracho se entrecerraron y adquirieron un brillo peligroso mientras miraba fijamente al joven que lo miraba desafiante. Te daré otra oportunidad para que te disculpes, niño, antes de que me enoje.
Dio un paso hacia adelante y por un momento Naruto vaciló, pero de repente allí estaba de nuevo, esa sensación cálida extendiéndose desde su estómago. Una explosión de determinación lo llenó y se enfrentó al hombre que era más del doble de su tamaño. Tú eres quien debería disculparse, Bakayaro. El borracho asintió lentamente, casi como si estuviera de acuerdo, una pequeña risa escapó de sus labios que no sonó tan cálida. Se giró, luciendo como si simplemente fuera a irse. Esa fue la razón por la que Naruto no estaba preparado para cuando de repente se dio la vuelta. Antes de que el chico se diera cuenta, algo se rompió contra el costado de su cráneo y cayó al suelo. Ni siquiera pudo hacer nada antes de que sintiera otro dolor cegador en su costado cuando el hombre lo pateó nuevamente. Deberías haberte disculpado, muchacho. Naruto no pudo responder, su rostro estaba arrugado por el dolor, las lágrimas corrían por su rostro mientras intentaba acurrucarse en una bola para evitar lo peor de la paliza. Se sentía tan débil en ese momento, tan absolutamente indefenso, y lo peor de todo era que sabía que mañana se despertaría y nada habría cambiado. La gente seguiría ignorándolo, los adultos seguirían odiándolo y él no podría detener nada de eso. De repente, se dio cuenta de que la paliza había cesado. Abrió los ojos con cautela, esperando que el hombre hubiera decidido marcharse. ¿Qué? Abrió los ojos de golpe y miró a la cara del borracho que, hace apenas unos momentos, lo había estado pisoteando hasta tirarlo al suelo. Solo que ahora estaba levantado en el aire, atravesado en su cuerpo en varios lugares por cadenas brillantes hechas de luz dorada etérea. En su conmoción, Naruto tardó un momento en darse cuenta de que las cadenas salían de su propio cuerpo. Temblando, se giró para mirar al hombre, solo para que sus ojos se abrieran de par en par. Había una expresión que nunca había visto fuera del espejo en el rostro del hombre. No era ira, ni odio, ni siquiera indiferencia, era miedo. El hombre lo miraba con miedo porque ya no tenía el poder de hacerle daño, porque Naruto era el que tenía el control. Lentamente, Naruto levantó una mano temblorosa hacia el hombre, pero el borracho se estremeció y todo su cuerpo tembló mientras la sangre goteaba de sus heridas. Un largo chorro de sangre fluyó por una de las cadenas y se acumuló en la mano de Naruto. Estaba extrañamente caliente. Naruto solo lo miró por un momento mientras fluía sobre su piel. El calor era nuevo y, por un momento fugaz, recordó el engaño del Kyuubi. Se preguntó si esto era como la calidez del tacto de una madre. El hombre que aún estaba en el aire sujeto por cadenas brillantes gimió cuando el niño finalmente levantó la vista de su mano cubierta de sangre. Excepto que no era el mismo niño que había mirado hacia abajo. Naruto ahora lucía un ceño profundo y desconcertante. Levantó su mano nuevamente, solo que ahora no había ni siquiera un temblor. El hombre cuyo nombre ni siquiera sabía murió sin un gemido, cuando una última cadena estalló de su palma, empalándolo directamente en el corazón. ¡Demonio! La cabeza de Naruto se giró de golpe y vio a una mujer mayor cuyos ojos estaban abiertos por el horror y el miedo. Rápidamente se dio la vuelta para salir corriendo y advertirle a alguien de lo que Naruto acababa de hacer, pero una voz tímida la llamó detrás de ella. «Espera, por favor». Disminuyó la velocidad, pero un momento después se arrepintió de esa decisión cuando, en un instante, una gruesa cadena teñida de rojo atravesó su pecho y la mantuvo en su lugar. Un momento después, Naruto apareció frente a ella y la miró a los ojos con una expresión extraña y escrutadora. «Lo siento, solo quería volver a ver esa expresión en tu rostro». Poco a poco, cuando la mujer dejó de convulsionar, la expresión se transformó en una sonrisa fría y ligeramente maníaca. Konoha siempre lo había llamado monstruo. Esa noche, simplemente decidió estar de acuerdo con ellos. Capítulo 2. Segundo enlace. Los ojos cansados de Hiruzen observaron cómo un aro de humo se alejaba perezosamente de su pipa. Se dirigía hacia la ventana abierta que daba a la aldea que tanto amaba. Tenía las manos colocadas detrás de la espalda y permanecía de pie con una postura tan rígida que, a primera vista, podría haber sido confundido con una escultura. Sin embargo, la ilusión se hizo añicos cuando dejó escapar un suspiro preocupado que realmente hablaba de su edad. Le estaba dando una migraña y la razón era un tal Uzumaki Naruto. O tal vez, los dos civiles que había asesinado. Están pidiendo sangre a gritos, Hiruzen. No podrás mantenerlos a raya por mucho más tiempo. Cualquier intento de saciarlos ahora y preservar la inocencia que le queda al chico será una tarea inútil. El ceño fruncido se dibujó en las arrugadas facciones del anciano cuando uno de sus amigos más antiguos, si no el más cercano, habló detrás de él.
Sin embargo, no se giró, seguía mirando su aldea, enmarcada por el sol poniente que iluminaba el cielo con brillantes tonos rojos y naranjas que hicieron que Inokuni fuera tan famosa. No creas que no lo sé, Danzo. Otro suspiro cansado escapó de sus labios. Había sido un mal día cuando había comenzado a estar de acuerdo con el viejo halcón de guerra sobre asuntos concernientes a Naruto. El niño es obviamente inestable. No puede permanecer entre la población normal tal como está. El ceño fruncido de Hiruzen solo se profundizó, pero rápidamente se calmó tomando otra larga calada de su pipa, un regalo de su hijo antes de que su relación se volviera tan tensa. ¿Y de quién es la culpa, Danzo? No había ninguna acusación en su tono, sino más bien una sensación de desesperanza generalizada. El chico tiene todo el derecho a estar desequilibrado, con todo lo que le han impuesto. Oyó el golpeteo del bastón de Danzo en el suelo de madera de su oficina cuando el hombre tullido cruzó la habitación para ponerse a su lado, una visión poco frecuente en los últimos años. De todos modos, es un riesgo para la aldea en general. No se trata solo de un caso de un shinobi promedio con problemas emocionales, el chico es una bomba literal. El Yondaime ya no está entre nosotros, una expresión de dolor cruzó las facciones de Hiruzen al recordar otro fracaso suyo que había cometido a lo largo de su larga vida. Algunos podrían decir demasiado larga, y no sobreviviríamos a otro ataque de la bestia. Lentamente, el sol se deslizó detrás del horizonte, cubriendo cada vez más la aldea con sombras. Entonces, ¿querrías que te lo entregara? ¿Para que le quiten sus emociones y deje de ser una amenaza? No necesitó darse vuelta para ver el breve asentimiento de Danzo, pero aún así logró provocar un pequeño suspiro de frustración cuando Hiruzen cerró los ojos por un momento. Destruir una vida para preservar miles, incluso si se trataba de un niño que ya tenía una carga demasiado grande sobre sus hombros. ¿Así se había sentido el Yondaime? Es la única opción segura en este punto y ambos sabemos que es verdad. Tuviste tu oportunidad y se convirtió en otra debacle, desestabilizando la ya delicada situación con los Uchiha. No podemos esperar y esperar que esto pase, Hiruzen, la academia demostró eso lo suficientemente bien. El golpeteo comenzó de nuevo cuando Danzo salió de la oficina, los ancianos se separaron una vez más cuando Danzo regresó a las sombras oscuras de Konoha, dejando a Hiruzen de pie en la luz. Le avergonzaba decirlo, pero a veces Hiruzen deseaba que fuera al revés. Se suponía que las expectativas sobre él se habían aliviado hace 9 años. Eventualmente tendrás que estar de acuerdo conmigo, Hiruzen. Ambos lo sabemos. Y con eso, el sonido del golpeteo se desvaneció hasta que una vez más Hiruzen se quedó sin nada más que sus pensamientos y recuerdos. No puedo creerlo. Todavía no. Se acercó al monumento del Hokage, sacando fuerzas de los rostros silenciosos de sus predecesores y del hombre que se suponía que debía quitarle esas cargas de los hombros. No podría hacerle eso a Minato. Sin embargo, por más que se dijera esas cosas, no se le presentaba una alternativa. Era cierto que Naruto necesitaba desaparecer de la vista del público, preferiblemente en algún lugar donde no pudiera lastimar a las personas que lo rodeaban. Necesitaría estar con personas que pudieran comprender su situación y pudieran contenerlo si las cosas se ponían feas. Sin embargo, no podía simplemente ignorar el hecho de que el chico era un Jinchuriki. Eventualmente necesitaría ser entrenado. Por su propia seguridad, al menos. Hokage-sama. Un ambú solitario cayó del techo, aparentemente saliendo de las sombras y sin siquiera un susurro de sonido. Hiruzen no se giró para mirar al shinobi enmascarado, pero aún así sabía que debía continuar. El escuadrón de Saru ha regresado a la aldea antes de lo previsto. ¿Deseas que los vuelva a desplegar lo antes posible? Con eso, Hiruzen quiso llevarse la cabeza a las manos. Si había algún contendiente para algo que le daba casi tantos problemas como Naruto, sería ese maldito escuadrón. Sin embargo, justo cuando Hiruzen estaba a punto de aceptar la sugerencia del ambú, su mano se detuvo en el aire y una pequeña llama se encendió de repente detrás de sus ojos. En realidad no. Tráelos a mi oficina lo antes posible. No podía verlo detrás de la máscara de porcelana sin emociones, pero el Hokage estaba seguro de que el ambú tenía una ceja levantada. Sin embargo, no había forma de cuestionar las órdenes del líder de la aldea y la única respuesta visible que recibió fue una ligera inclinación de cabeza antes de que el ambú se fuera tan rápida y silenciosamente como él entró. Hiruzen asintió lentamente con la cabeza solo una vez. Esto podría funcionar. Naruto se sentía particularmente bien mientras caminaba por la calle central de Konoha, como lo demostraba la amplia sonrisa que se dibujaba en su rostro.
A su paso, la gente le daba un rodeo increíble, algunos incluso se alejaban en diferentes direcciones cuando lo veían. Algunos se daban la vuelta, otros susurraban a las personas cercanas. Todos tenían miradas de miedo en sus ojos. Esto era lo que Naruto había querido. No su respeto, no su amor, sino su reconocimiento. Finalmente lo había conseguido a través del simple miedo. Tal vez tuviera algo que ver con el hecho de que, mientras caminaba, largas cadenas doradas parpadeaban a su alrededor, rematadas por feroces cuchillas dentadas que casi parecían kunais. Algunas se balanceaban detrás de él como colas, otras se alzaban sobre sus hombros como cobras listas para atacar. Todas parecían amenazantes. Por otra parte, es posible que haya estado sonriendo porque no pudo evitar repetir una y otra vez un recuerdo particularmente divertido. Hace aproximadamente una semana, el Hokage le había dicho que ingresaría a la academia y, para ser honesto, Naruto disfrutó la idea. Parecía perfecta. Entrar, aprender a matar personas y volverse más fuerte, salir y hacer esas cosas. Sin embargo, la realidad estaba muy lejos de eso. Naruto estaba aburrido. Muy aburrido y tan aburrido que inconscientemente empezaron a aparecer cadenas de sus hombros, mirando a su alrededor como si fueran entidades vivientes. El lado positivo era que realmente parecía asustar al chico de pelo castaño a su izquierda. Muy a su izquierda, después de todo, nadie quería sentarse al lado del fenómeno de aspecto demente. No después de haber arrojado a un chico que luego descubrió que se llamaba Kiba al otro lado de la habitación y casi atravesó una pared. Naruto no estaba seguro de por qué lo habían mirado de forma extraña. El chico se había burlado de su altura, diciendo que no parecía fuerte y que lo único que un Inuzuka podía respetar era la fuerza y el dominio. Naruto acababa de enseñarle al chico que las apariencias pueden engañar. Se preguntó si Kiba lo respetaba ahora. O lo haría, cuando el niño despertara de la inconsciencia. En ese momento, los nuevos estudiantes de la academia estaban sentados en un aula escalonada escuchando una conferencia del hombre que sería su instructor durante el próximo año o dos. Naruto lo había dejado de lado hace media hora cuando comenzó a hablar sobre una voluntad en llamas o algo así. Sus orejas temblaron cuando finalmente escuchó algo interesante. Sus cadenas también temblaron, pero eso solo pareció hacer que la gente se alejara aún más de él. El instructor sonrió alegremente mientras miraba alrededor de la habitación, a todas partes menos a Naruto, por supuesto, y aplaudió. El mismo hombre que solo unos minutos antes le había pedido a Naruto que guardara sus cadenas porque estaba desconcertando a los otros niños. Naruto había respondido inmovilizando al hombre contra la pared. Después de eso, se mostró un poco más receptivo a los accesorios dorados. En opinión de Naruto, tuvo suerte de que solo lo hubiera perforado a través de la ropa. Los agujeros todavía estaban allí. Tal vez por eso los otros niños le dieron más margen de maniobra. Muy bien, niños, como un ejercicio divertido para congraciarse con la vida en la academia, vamos a los campos de entrenamiento en la parte de atrás para hacer algunas pruebas de entrenamiento. Solo para ver dónde están ustedes. Respondió rápidamente a algunas preguntas de algunos de los niños civiles, principalmente él resolviendo sus preocupaciones de que no tenían entrenamiento previo, antes de llevar a la clase a la parte trasera de la academia. Allí, se instaló un pequeño anillo. Era solo una simple cuerda dispuesta en un círculo para marcar un límite, pero eso era todo lo que realmente necesitaban los estudiantes de la academia. Después de todo, no conocían ningún jutsu devastador o que alterara el paisaje, todavía. Bien, ¿alguien quiere ser voluntario para el primer entrenamiento? Cuando no hubo nadie que lo aceptara, sonrió cálidamente. No hay necesidad de ser tímido. Aquí todo es amistoso. Lentamente, uno de los chicos cerca del frente de la multitud levantó la mano, un chico de cabello oscuro con brillantes ojos negros. A Sasuke, perfecto. El chico sonrió tímidamente antes de entrar al ring. El Chunin se volvió hacia la multitud de estudiantes solo para palidecer cuando vio otra mano levantada. ¿A alguien le gustaría entrenar con Sasuke? La mano permaneció levantada, pero el Chunin logró mantener sus ojos en cualquier lugar menos en ella, incluso cuando una cadena de oro serpenteó en el aire para hacer al niño más visible. ¿Alguien en absoluto? Desafortunadamente para él, en ese momento Naruto se cansó de esperar y simplemente caminó entre la multitud. Bien, entonces, Naruto contra Sasuke. Los ojos del instructor se movieron nerviosamente entre los dos niños. Naruto ni siquiera había sacado sus cadenas, pero algo en su expresión, el anhelo por la pelea, era inquietante. Primero hacemos el sello de confrontación.
Este es un arte importante del combate tradicional shinobi. Reconoce que son iguales. Un resoplido silencioso salió de Naruto, pero el instructor lo ignoró, mostrándoles a ambos la señal con la mano. Después harán el sello de reconciliación, para demostrar que no hay resentimientos después de que termine el combate. De nuevo el Chunin les mostró el sello antes de finalmente dar un paso atrás. Está bien, a mi señal. Levantó el brazo y se podía sentir la tensión en el aire del grupo de estudiantes silenciosos. Hajime. Sasuke de repente se lanzó hacia adelante. Como Uchiha había estado recibiendo entrenamiento durante gran parte de su joven vida, por lo que naturalmente sentía que tenía una ventaja sobre la mayoría de los niños, especialmente en Taijutsu. Por supuesto, Naruto no tenía intención de limitarse solo al Taijutsu, donde estaba seguro de que su estatura más flaca y pequeña sería una desventaja inmediata. Por eso Sasuke se sorprendió cuando una cadena de oro brillante repentinamente salió disparada hacia él desde el estómago de Naruto, todo sin que el rubio se moviera ni un centímetro. Lo golpeó justo debajo de las costillas, haciéndolo patinar hacia atrás sobre su trasero sin aliento. Sin embargo, Naruto no lo hizo lo suficientemente fuerte como para sacarlo del ring. Eso sería demasiado corto, no sería divertido. Los ojos de Sasuke se abrieron de inmediato cuando vio otra cadena dentada volando hacia él, obligándolo a rodar hacia un lado. Por supuesto, la cadena simplemente se desvió de su curso, enroscándose alrededor del tobillo de Sasuke antes de levantar al niño del suelo y colgarlo allí por la pierna. Naruto, detén esto. Se supone que es solo un combate de taijutsu. Naruto resopló ruidosamente mientras la cadena azotaba al joven de cabello oscuro a través de la arena, golpeándolo dolorosamente contra el suelo antes de levantarlo nuevamente, arrastrando su rostro por el suelo mientras estaba en eso. ¿Por qué me limitaría de esa manera? Solo conseguiría una paliza. Por un momento, su cabello puntiagudo cayó sobre sus ojos, ensombreciéndolos mientras inclinaba la cabeza hacia adelante y apretaba los puños. Me niego a perder más. De repente, la cadena que sujetaba a Sasuke crujió como un látigo, enviando al chico a volar por los aires. El instructor se movió para atraparlo, pero las cadenas eran solo una construcción de chakra y eran tan ligeras como Naruto quería que fueran, eran más rápidas. Una salió disparada de su palma, cortando el aire antes de empalar al pobre Uchiha en el muslo, tirándolo dolorosamente al suelo. Naruto sonrió ante el grito que había logrado arrancarle al joven mientras sus compañeros de clase miraban, medio aterrorizados y medio disgustados. Habría vuelto a estrellar al chico contra el suelo si el Chunin no se hubiera puesto debajo de él, atrapándolo y sacando rápidamente la cadena de su pierna. Se consoló con el segundo grito que soltó Sasuke. No tenía nada personal contra el chico, ni siquiera lo conocía antes de hoy, pero tuvo la mala suerte de haberse ofrecido voluntario. Tras darle una rápida mirada al rubio, el Chunin rápidamente llevó a Sasuke al hospital, pero no antes de que Naruto lo llamara. Pero Sensei. Pensé que se suponía que debíamos hacer el sello de la reconciliación. El Chunin ya se había ido, dejando a Naruto, sonriente, solo con el resto de la clase. Se dio vuelta y los vio mirándolo con distintos niveles de miedo e inquietud. ¿Qué? Todos se estremecieron, lo que lo hizo sonreír de nuevo mientras pasaba junto a ellos. Supuso que la academia no era tan aburrida después de todo. Todavía tenía esa sonrisa en su rostro mientras caminaba hacia los campos de entrenamiento, sin siquiera darse cuenta de que había llegado antes de cruzar el límite hacia el gran claro cubierto de hierba. Después del incidente con el Uchiha, lo habían sacado temporalmente de la academia. El Hokage le había dicho que simplemente no era apto para estudiar allí. Sin embargo, fue recientemente que le dijeron que ahora había una alternativa, por eso estaba aquí. Se apoyó contra un árbol mientras esperaba a quien se suponía que debía aparecer, mirando el sol comenzar a descender por el horizonte en la distancia. De repente, se lanzó hacia adelante con los ojos muy abiertos, mientras una hilera de kunai que habría recorrido todo su cuerpo se estrelló contra el tronco del árbol contra el que acababa de apoyarse. Respirando de repente de forma rápida y superficial, sacó algunas cadenas de su cuerpo. Llegó justo a tiempo para rechazar otra andanada de las mortíferas herramientas ninja. Mejor de lo que pensaba. Honestamente no esperaba que sobreviviera a la primera descarga, dijo una voz tranquila que parecía provenir de todos lados, haciendo que su cabeza se moviera nerviosamente antes de forzar esa expresión y reemplazarla con un ceño fruncido. ¿Quién está ahí? Una risa breve de una voz diferente, más nasal, fue su respuesta, provocando que Naruto gruñera ante la indiferencia casual.
Ah, ¿de quién es el turno ahora? Nezumi, quizás quieras disparar. Se oyó un crujido entre los árboles, pero Naruto no podía decir de dónde. En las condiciones aún más oscuras de la noche, su visibilidad disminuía a cada segundo. De repente, reaccionando únicamente por instinto, se lanzó hacia adelante, enviando una descarga de cadenas que estallaron desde su espalda. Se escuchó el sonido metálico del metal contra el metal y sintió resistencia a través de su conexión con las construcciones de chakra, pero cuando se puso de pie en cuclillas, no había nadie allí. Una vez más, sin embargo, una especie de sexto sentido le dijo que había alguien detrás de él. Esta vez se dio la vuelta y las cadenas que lo rodeaban se agitaron violentamente. A través de las chispas creadas entre su arma y sus oponentes, vislumbró una máscara blanca pálida y un cabello largo y oscuro recogido en una cola de caballo. Sin embargo, desaparecieron rápidamente en un destello de movimiento demasiado rápido para que pudiera seguirlo, dejándolo solo nuevamente en un campo de entrenamiento aparentemente vacío. Para su enorme sorpresa, se dio cuenta de que algunos eslabones de una de sus cadenas estaban casi completamente cortados. Es cierto que cuanto más ligeras y rápidas eran sus cadenas, más débiles se volvían, pero nunca había visto ni siquiera un rasguño en ellas cuando las estaba probando. La vista lo puso aún más nervioso a pesar del ceño fruncido que tenía. Una rápida ráfaga de chakra a través de las cadenas, aunque Naruto no sabía que era chakra, las curó. Sin embargo, hacerlo fue bastante agotador y, aunque Naruto generalmente se consideraba bastante vivaz, no era un pozo de energía sin fondo. Es el turno de Kuma, es el turno de Kuma. Una segunda voz, mucho más fuerte, más animada y más infantil que la primera, se hizo notar mientras los ojos de Naruto se abrían de par en par. Lo que solo podría describirse como una bestia con forma aproximadamente humana surgió repentinamente de los arbustos circundantes. Patada de Kuma. Fue tan rápido que Naruto solo alcanzó a ver brevemente un cabello azul claro y una piel bronceada que cubría una montaña de músculos, antes de no ver nada más que estrellas, y luego nada en absoluto. Kuma lo rompió. Un dolor vertiginoso. Eso fue lo que sintió el joven rubio cuando sus facultades comenzaron a regresar a él. Era una sensación confusa. No era una que no hubiera sentido antes, pero dadas las circunstancias en las que había quedado inconsciente, no era una que hubiera esperado sentir de nuevo. Por un momento escuchó una risa estruendosa que sonó como si estuviera resonando en un largo pasillo antes de que su cabeza dejara de darle vueltas y lentamente volviera a la realidad. Soporta todo el revuelo por el chico. Aparte de las cadenas no vi nada especial. Recordó esa voz. Era la segunda que oía en el claro. ¿Qué estaba pasando? No sé, había algo que decir sobre los reflejos del chico. Al menos debe tener un buen par de oídos. Esa fue la primera voz. Más tranquila y disciplinada que la otra, pero aún hablaba con un dejo de diversión. Naruto estaba seriamente confundido. Había sido atacado y, sin embargo, no estaba muerto. Sus atacantes lo querían vivo por alguna razón. Sus cadenas y eran afiladas. Otra nueva voz, esta definitivamente de una mujer. Sin embargo, era baja y tranquila y quienquiera que fuera su interlocutor ciertamente se tomó su tiempo con sus palabras. Naruto quería abrir un ojo para ver qué estaba pasando, pero no quería que supieran que estaba despierto. Eso es un gran elogio de tu parte, Nezumi-chan. ¿No lo crees, Kuma? Se oyó la segunda voz de nuevo. Naruto lentamente sacó una cadena por su espalda, enterrándola en la tierra. Quería estar preparado. Esas personas eran fuertes. Más fuertes que cualquiera que hubiera conocido antes, al menos así lo sentía el rubio. Kuma lamenta haberlo destrozado. No pudo evitarlo. Escuchar esa voz fuerte y infantil hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Naruto. Sin embargo, la cadena que estaba extendiendo era casi... No te preocupes demasiado por eso, grandullón. De hecho, ya está despierto ahora mismo. De repente, Naruto se puso de pie de un salto al ser atrapado, y salió disparado en una dirección aleatoria tan rápido como sus pequeñas piernas podían llevarlo. Al mismo tiempo, su cadena atravesó el suelo y se ramificó en tantas cadenas más pequeñas como pudo hacer. Cada una de ellas salió disparada al azar en todas las direcciones como metralla. Sin embargo, fue en vano, ya que no había dado 3 pasos cuando una mano delgada pero fuerte lo agarró por la parte de atrás de su camisa y rápidamente lo elevó por el aire. Por favor y no lo hagas. Por un momento las piernas de Naruto continuaron moviéndose desesperadamente antes de darse cuenta de que lo habían atrapado. Inmediatamente Naruto frunció el ceño.
aplastando la sensación de impotencia dentro de él mientras se preparaba para lanzar tantas cadenas como pudiera y convertir a la persona que lo sostenía en un alfiletero. Él también lo habría hecho, si no hubieran colocado el filo de una espada peligrosamente cerca de su garganta, lo que hizo que se congelara en el lugar. Por favor. No lo hagas. Esta vez lo dijo con un poco más de fuerza, incluso si era en ese mismo tono apagado y ronco. Su cuerpo inmediatamente se relajó en la mano de la mujer. Ni siquiera se atrevió a tragar saliva porque la espada estaba tan cerca de su garganta. Vamos, vamos Nezumi-san, no hay necesidad de ser tan contundente con el chico. Naruto se dio vuelta, todavía agarrado por la camisa, y por primera vez pudo ver bien a sus atacantes. Sin embargo, fue solo por un momento, ya que al escuchar las amables pero severas palabras, la mujer lo dejó caer casi de inmediato. Está bien, Sarutaichou. Naruto hizo una mueca de dolor al caer al suelo antes de volver a mirar hacia arriba, cauteloso por lo que había visto en ese breve instante. Efectivamente, cuando vio a sus secuestradores, estos llevaban las máscaras de porcelana blanca y la armadura corporal gris pizarra de los Anbu, los protectores vigilantes de Konoha que a veces veía correr por los tejados a altas horas de la noche. El que estaba ligeramente por delante de los demás, con una máscara vagamente parecida a la de un mono hecha en rojo, habló con una voz que lo identificó de inmediato como Sarutaichou. Bueno, eres muy tranquilo. Aunque te mordiste un poco, ¿no? Había ese mismo dejo irritante de diversión que su voz siempre parecía tener, aunque parecía justificado ya que el hombre de alguna manera sostenía las cadenas que Naruto había lanzado. Todos. ¿Qué quieres de mí? Gruñó el rubio, sin molestarse en levantarse del suelo. De todos modos, no podía correr más rápido que esa gente. Por mucho que le doliera en lo más profundo admitirlo, incluso ante sí mismo, estaba indefenso frente a ellos. Oh. Kuma quiere decir. El hombre que Naruto había estado haciendo todo lo posible por tratar de ignorar, si es que podía llamarlo hombre, comenzó a saltar de arriba a abajo en el lugar. Efectivamente, las marcas azules en su máscara lo denotaban como un oso y Naruto no podría haber pensado en un animal más apropiado para representar la montaña de un hombre. Era todo músculo bronceado. Tanto que ni siquiera parecía que pudiera caber en una de las capas oscuras que usaban los otros Anbu. El rubio juró que si saltaba un poco más alto comenzaría a hacer temblores en el suelo. Sin embargo, el último hombre, un hombre bajo que podría haber sido confundido con un niño de no haber sido por su voz, lo calmó. Tal vez deberías dejarnos esto a nosotros, Kuma. Tus explicaciones tienden a ser un poco y realmente parecía pensar en la palabra correcta para decir mientras el bruto de hombre lo miraba con la cabeza ladeada como una especie de perro. Ah, bullicioso. El enorme hombre de cabello azul claro solo asintió rápidamente antes de darse la vuelta. Naruto casi podía sentir la expresión tonta en su rostro. El líder de los tres hombres, Naruto todavía no podía ver a la mujer parada detrás de él, parecía divertido por toda la interacción antes de volverse hacia Naruto. Sí, bueno, de todos modos, como Kuma-san estaba tratando de decir, Saru trató de decir pero fue interrumpido rápidamente por Naruto quien no había dejado de mirar al trío desde que habían comenzado a hablar. ¿Por qué no me mataste? Todos se detuvieron ante eso antes de que de repente el hombre que Naruto asumió que era Tako por proceso de eliminación comenzara a reír. ¿Matarte? ¿Qué te dio esa idea? Naruto parpadeó antes de tensarse cuando el hombre se acercó de repente a él, agachándose justo frente a él para que Naruto pudiera distinguir cada línea abstracta en su máscara. De repente, su mano se movió hacia atrás. Sin embargo, justo cuando Naruto estaba a punto de intentar atravesarlo con una lanza en el pecho, volvió a aparecer sosteniendo un uniforme Anbu. Esta fue tu iniciación. Bienvenido a la corporación, Gaki. Naruto solo pudo parpadear tontamente mientras miraba la sencilla ropa negra encima de la armadura gris estándar, aparentemente hecha a su medida. ¿Qué? Esos eran los límites de la elocuencia de Naruto en ese momento mientras miraba sin convicción el uniforme y la máscara azul con forma de pájaro que yacía encima. Sin embargo, se recuperó rápidamente y volvió a fruncir el ceño mientras miraba fijamente a Tako. Las cadenas comenzaron a retorcerse de sus muñecas amenazadoramente. ¿Por qué querría unirme a Anbu? Ni siquiera soy un shinobi todavía. Tako no le dio la respuesta que esperaba, en cambio, el hombre bajito se rió entre dientes, se inclinó hacia adelante y alborotó el cabello de Naruto antes de que el rubio pudiera reaccionar. ¿Quién dijo algo sobre que quieras a Gaki, o debería llamarte Karasu?
cuervo? Ahora que Naruto miró la máscara, se parecía un poco al pájaro carroñero. Lentamente, las cadenas se retrajeron y Naruto se puso de pie, mirando a los 4 miembros de Anbu. No estaba seguro de cómo, llámelo intuición infantil o tal vez la perspectiva de un asesino, pero cada uno de ellos parecía dispuesto a matarlo en cualquier momento. Sin embargo, sus posturas eran tranquilas y relajadas. ¿Y qué? ¿Me uno a Anbu y simplemente desaparezco? Supongo que es por eso que el anciano me envió aquí en primer lugar. Ahora que realmente miró, en realidad nunca habían abandonado el claro en el que lo habían emboscado. Saru le respondió con un tono relajado y divertido. No parecía tomarse demasiado en serio. Más o menos. Okage-sama creía que los Anbu le darían una salida a sus tendencias más y desagradables. Sin mencionar que ha matado a 2 civiles, ha herido a un niño del clan y ha atacado a un escuadrón completo de Anbu. Naruto resopló indignado ante eso, pero mantuvo los ojos entrecerrados de todos modos. En circunstancias normales, tendría suerte de ver el exterior de una celda de prisión durante el resto de su vida. Tal como están las cosas, tiene circunstancias especiales. Naruto sonrió ante eso, sabiendo lo que quería decir. Yo contengo al Kyuubi. Sin perder el ritmo ni mostrar sorpresa, ni siquiera preocupación real, el Taichou enmascarado simplemente asintió. El Hokage había teorizado que algún tipo de interacción con la bestia podría haber desencadenado el repentino cambio de personalidad de Naruto. Sí, así que ahora serás entrenado por nosotros, vivirás con nosotros, comerás con nosotros e irás a misiones con nosotros hasta que se te considere seguro reingresar a la corporación Shinobi normal, o mueras en el cumplimiento del deber. La máscara ocultaba todos los rasgos del hombre, pero Naruto aún podía decir que le estaba sonriendo al rubio. Bienvenido a Anbu Karasu Koai. Naruto miró a los 3 hombres frente a él, observando su postura tranquila pero peligrosa, los brazos que parecían poder romper su cuerpo como un palillo chino en Kuma y el ligero brillo de metal que podía ver en las mangas de taco. Estas personas eran asesinos entrenados, poco más que perros para que la aldea los liberara contra sus enemigos. Sonaba divertido. ¿Cuándo empiezo? Los 4 Anbu sonrieron levemente detrás de sus máscaras. Naruto se sentó en la pequeña y espartana habitación que le habían proporcionado en el gran complejo de apartamentos que aparentemente compartían todos los agentes Anbu. Parecía que los períodos prolongados en lo que ellos llamaban coloquialmente la corporación tendían a sacar a relucir algunas partes más extrañas de sus personalidades y la mayoría no eran los tipos más estables. Bueno, en ese sentido Naruto encajaba perfectamente, aunque se destacaba por ser excepcionalmente bajo. Sin embargo, por alguna razón, eso solo hacía que la gente lo mirara con cautela. Konoha tenía una larga historia de niños prodigio y las personas peligrosas en las que podían convertirse. En ese momento estaba sentado en una hamaca hecha con las cadenas más delgadas que pudo hacer. La cama de su habitación era menos cómoda de lo que estaba acostumbrado y esto le proporcionaba un buen entrenamiento, por lo que sus compañeros de equipo lo alentaban. No podía hacer nada con el ligero brillo que emitían sus cadenas, por lo que sería inútil en una misión encubierta, pero eso no le molestaba demasiado. Por otra parte, eso podría deberse a que no entendía lo que significaba la palabra encubierta, pero estaba seguro de que eventualmente lo descubriría. Durante los últimos días, sus supuestos compañeros de escuadrón, que consistían en el grupo que lo había secuestrado en primer lugar, lo habían estado sometiendo a varios ejercicios para medir su nivel de habilidad. Fue duro y, al final, estaba golpeado y cubierto de cortes, pero al mismo tiempo estaba extrañamente emocionado por estar rodeado de nuevos y fuertes oponentes con los que ponerse a prueba. Lo harían más fuerte porque, a su vez, ellos eran increíblemente fuertes. Lo habían demostrado lo suficiente. Volvió a mirar la máscara que tenía en las manos. Le habían dicho que una vez que se la pusiera, básicamente se quedaría puesta. Uzumaki Naruto dejaría de existir y en su lugar Karasu se iría al mundo. Sonrió ante eso, estaba bien para él. El uniforme era cómodo y cálido, incluso si el nuevo tatuaje que ahora lucía en su hombro derecho le picaba un poco. Las personas que lo rodeaban eran fuertes y lo llevarían a misiones en las que podría ponerse a prueba, donde las emociones como la empatía significaban poco y lo único importante era el siguiente objetivo. En Anbu él era simplemente otro monstruo entre monstruos. Karasu estaba en casa. Bueno gente, esos fueron los 2 primeros capítulos de este fanfic, espero que haya sido de su agrado. Si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo esta historia.
Eso es todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin, Teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.